Pedro Donoso, hoy justamente para hacer un análisis acerca del desarrollo de esta campaña, una campaña bastante atípica, un proceso inédito en cuanto tiene que ver a nuestra democracia y también con un número de candidatos que hoy en día participan activamente a nivel digital, pero también presencialmente en algunas actividades de carácter proselitista. En medio de todo esto, un discurso que será analizado en pocos instantes por nuestro invitado. Un gusto saludarlo, Pedro. Buenos días. Hola, Néstor, buen día. Gracias por la invitación. Atento a sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, Pedro, empecemos por el inicio, valga la redundancia. A ver, hasta aquí, ¿cuál es la evaluación que usted hace, Pedro, del desarrollo de la campaña electoral y sobre todo las propuestas de los candidatos, en qué medida responden a lo que los ecuatorianos demandan? A ver, digamos, este proceso político en la metodología que nosotros utilizamos en el gabinete estratégico que yo dirige tiene yo creo que dos elementos para analizar. El primero es, en efecto, la campaña, ¿cierto? Es decir, lo que estamos viendo, lo que, digamos, conlleva conversación digital, ¿no es cierto?, entrevistas, etcétera, y lo que no estamos viendo. Es decir, hay dos actores que son fundamentales, que no están en la papeleta, que tienen que analizarse, ¿no es cierto? Y eso podríamos hablarlo después. Uh -huh. El proceso eleccionario, digamos, para nosotros sigue manteniendo esta característica bastante extraña, ¿no? Un proceso muy rápido en donde los candidatos han tenido que luchar por reconocimiento, pero el problema es que, digamos, sacando el binomio de la Revolución Ciudadana, que yo creo que tiene que tener un análisis aparte, son 7 binomios que han intentado darse a conocer mientras construyen identidad. Y eso es fundamental entender, ¿no? Es decir, fueron 7 binomios que empezaron, los 7 candidatos que empezaron sin ninguna identidad, que han ido forjando su identidad, pero yo creo que el tiempo les ha mantenido o les ha quedado corto, digamos, ¿no? No han construido identidad y por eso de una u otra manera estamos viendo que es tan extraño visualizar finalmente el resto de candidatos y esta disputa encarnizada por quién va segundo, ¿no? Es decir, aquí no hay una disputa de yo quiero ganar las elecciones, quiero pasar primero, todo se reduce a finalmente quién va segundo, ¿no? Entonces, sí hay como una limitante en la construcción de su propia identidad, porque además al ser 7 binomios, digamos, ajenos a las tiendas políticas que los auspician, ni siquiera pueden cobijarse dentro del paraguas identitario, ideológico de cada uno de los partidos o de las alianzas, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una característica bastante interesante que hay que regresar a ver. Ok, Pedro, ¿quiénes desde su análisis y de su empresa han logrado construir identidad y por qué razones? A ver, yo creo que hay candidatos que llegaron en efecto con una identidad, pero han tenido que acoplar esa identidad al nuevo contexto. Ahí, por ejemplo, yo reconocería a Yacu Pérez. Yacu Pérez finalmente, por los estudios cuantitativos que nosotros consumimos, era el candidato más reconocido. 96% decía perfiles de opinión a inicios o más bien a mediados de junio, tenía reconocimiento, ¿no? 96%, 9 de cada 10 reconocían a Yacu Pérez. Sin embargo, esa identidad tuvo que acoplarse al nuevo momento. Ahí tenemos un elemento muy interesante, que no solo basta tener identidad, sino que esa identidad tiene que acoplarse a un nuevo contexto, ¿no? Y vemos que de una u otra manera, lo más interesante de este proceso eleccionario, quizás con una conclusión anticipada, es que va a ser un proceso eleccionario desmitificador. Es decir, esto nos va a ayudar a entender, por ejemplo, que Yacu Pérez en el 2021 y el éxito, ¿no es cierto?, con un 19%, no solo fue Yacu Pérez y sus demandas ambientalistas, también fue la estructura, por ejemplo, de la CONAIE del movimiento indígena, ¿no? Otro tema desmitificador supremamente interesante también va a ser el fenómeno Herbas, ¿no? Todo el mundo en esta lógica reduccionista del análisis aplaudió a Herbas y dijo, Herbas logró, digamos, la alta votación que tuvo de un 16% más o menos, gracias a TikTok. Y finalmente vemos que está haciendo lo mismo en TikTok y esto no le está sirviendo. Por lo tanto, tiene que tener un mérito la campaña territorial y la estructura partidista que tuvo la izquierda democrática en ese entonces, por ejemplo, ¿no? Es decir, van a haber muchas cosas que van a desmitificar lo que sucedió en el 2021, pero como así son los fenómenos, van a nuevamente establecer nuevos mitos, digamos, en este proceso. Ok, y permítame pasar al otro lado. ¿Qué ha pasado con algunos candidatos que definitivamente no han alcanzado ese reconocimiento? Son los candidatos que de una u otra manera no tienen, digamos, tanta intención de voto, ¿no? Es decir, podríamos hablar de Noboa, podríamos hablar de Armijos, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí también tiene que haber una conclusión anticipada. No podemos tener ninguna
conclusión, valga la redundancia, de lo que puede Ujú. suceder con este nivel de indecisión, ¿no? Es decir, hay cuantitativos que hablan del 30%, hay cuantitativos que hablan del 40%, es decir, la indecisión es demasiado alta como para que uno pueda ya tener conclusiones clarísimas finalmente, ¿no? Y analizando lo que sucedió el 5 de febrero, en las seccionales en el Ecuador, también vemos que este fenómeno era muy similar. Es decir, 3 semanas, 2 semanas antes de que el ecuatoriano y la ecuatoriana tengan que ir a las urnas, había este nivel de indecisión también, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cualquier cosa puede suceder. Ok, ya vamos a hablar también sobre lo que podría suceder, Pedro. Vuelvo al inicio, lo que usted mencionaba. La Revolución Ciudadana merece aquí un análisis aparte y me gustaría también tocar el tema del reconocimiento a la candidata Luisa González. ¿En qué medida ella, un personaje desconocido para muchos hasta hace poco tiempo, ha logrado ajustarse a las necesidades eh, del electorado, a lo que demanda en definitiva, y alcanzar ese reconocimiento hasta el momento actual? A ver, la candidata de la Revolución Ciudadana en esta encuesta que he citado, que hablaba de, digamos, mediados de junio, ¿no es cierto?, en donde Uh -huh. Yacu Pérez tenía 96% de aceptación, era una de las candidatas con menos reconocimiento finalmente, ¿no? Es decir, la candidata de la Revolución Ciudadana no tenía reconocimiento, era prácticamente una desconocida, no así, ¿no es cierto?, se diferenciaba del anterior candidato a la presidencia, que es el economista Arauz. Sin embargo, a diferencia del resto de los 7 binomios, lo que le beneficia a la Revolución Ciudadana es que ellos escogieron sus actores propios y esos actores propios se benefician de la identidad de la tienda política, ¿no? Es decir, ellos no tienen que construir identidad porque la tienda política ya les traslada, les extrapola finalmente esa De por identidad. sí, claro. De por sí, exacto. Pero además, el juego de la Revolución Ciudadana es un juego muy interesante, ¿no? Porque a la larga, y esto es una hipótesis, evidentemente, es la metodología que nosotros utilizamos, lanzar hipótesis, ¿no es cierto? Ellos construyeron su propia identidad, ¿no es cierto? Profundizando la dinámica o quizás este clivaje, ¿no es cierto? Que no es tan real, que es medio mentiroso el clivaje del correísmo, anticorreísmo. Uh ¿Por -huh. qué? Porque ellos finalmente lo que plantean es, nosotros somos del correísmo, ¿verdad? No vamos a hacer caso de los 7 binomios, sino que vamos a escoger a nuestro antagonista. Y ese antagonista se llama el anticorreísmo, encarnado en quién? En Guillermo Lazo. Entonces, ellos han logrado posicionar que su natural antagonista es el anticorreísmo, encarnado en Guillermo Lazo, que hasta el 2021 era una entelequia. Es decir, nadie sabía qué significa el anticorreísmo. El anticorreísmo, digamos, era un fenómeno conceptual que tenía varias vertientes, que tenía varios elementos, ¿cierto? El movimiento indígena y los gremios empresariales, digamos, podían entrar en ese anticorreísmo, la izquierda, la derecha. Pero el momento en que Guillermo Lazo encarna ese anticorreísmo, la Revolución Ciudadana puede poner sobre la mesa y decir, compara, el correísmo es esto y el anticorreísmo es esto, finalmente, con cifras, con realidad, ¿no es cierto?, con finalmente la gente palpando lo que puede ser ese anticorreísmo. Entonces, esa es una apuesta muy interesante que ya le dio de partida una lógica identitaria y por eso creo que hay que hacer un análisis distinto al resto de los 7 candidatos. Claro, cómo no. En términos generales, la Revolución Ciudadana, entre su electorado, ya sabemos qué es lo que va a proponer en definitiva, Pedro. De alguna manera, esta campaña bastante atípica ha hecho que ese discurso tradicional, que ya muchos conocemos en esencia, por lo menos, de la Revolución Ciudadana, se vea modificado o no necesariamente. Sí, porque las circunstancias son distintas. Es decir, digamos, la inseguridad es, de acuerdo a todos los cuantitativos, ¿cierto?, la preocupación mayor en el Ecuador, y eso ha hecho que de una u otra manera los candidatos o las propuestas de campaña tengan que adaptarse a esta nueva, ¿no es cierto?, realidad. Esa podría ser una de las explicaciones de por qué, por ejemplo, el fenómeno Yacu Pérez no pega tanto ahora, o por lo menos se nos dicen ahorita los números, ¿no es cierto?, no pega tanto ahora como fue en el 2021, ¿no? Es decir, su propuesta ambientalista, que si bien también tiene competencia dentro de la misma papeleta por las 2 consultas populares y por finalmente la CONAIE, eso deberíamos hacer un análisis aparte, ¿verdad? Pero ¿por qué no entra finalmente en esta dinámica? ¿Por qué no penetra tanto, digamos, en la mente del elector? Ahora, también el tratamiento del tema de la inseguridad es un tratamiento que debe tener un entendimiento de lo que está sucediendo, porque la inseguridad no debe ser tratada de igual manera en todo el territorio nacional. Es decir, en Durán Claro. es una cosa, pero en la Sierra Centro es otra, finalmente, ¿no es cierto? Es decir, y quizás ahí yo siento que algunas campañas se han caído al establecer esta manera monotemática de tratar las campañas, ¿no? Es decir, de tratar el tema de la inseguridad como un tema supremamente único y no se habla de nada más, cuando en verdad la inseguridad debería ser un gran paraguas, un paraguas mucho Claro. mayor, ¿no es cierto? Entendiendo la realidad. En Quito, por ejemplo, las muertes violentas son
en segundo lugar después de los suicidios, por ejemplo, ¿no? Es decir, la primera causa de muerte, de acuerdo a las cifras oficiales en el Ecuador, de jóvenes entre 19 y 25 años, no es la violencia, es los siniestros de tránsito. Entonces, hay que entender a la inseguridad como un tema digamos, multitemático, digamos, de muchos temas, ¿cierto? Y no establecerlo específicamente en el tema más policías, más militares, etcétera. Bueno, y esas conversaciones con Pedro Donoso, que a mí siempre me llaman la atención, por supuesto me gustan, las disfruto, me llevan a pensar muchas cosas mientras lo escucho, Pedro. Cuando usted hablaba, por ejemplo, del discurso de Yacu Pérez y el hecho de que tal vez en la actualidad no pega tanto como hace 2 años cuando se mencionaba el tema ambiental, pensaba yo por el otro lado, entonces, por eso es que en un primer momento el discurso de Jan Topic pegó con bastante fuerza, es decir, apropiarse del tema de la inseguridad fue el primero que lo hizo y eso le hizo también posicionarse rápidamente en ese primer momento. De acuerdo, sin embargo, vimos que hubo un estancamiento, Uh ¿cierto? -huh. Ahora vemos, de acuerdo a algunas encuestas, que empieza, digamos, a crecer, que es el candidato que más crece, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de los hechos detonantes que vayan sucediendo también, ¿no es cierto? Sin embargo, sí hay un cambio de propuesta, incluso estética del candidato Topic, ¿no? De pasar de ese hombre rudo en moto, ¿cierto? A quizás ya tener una estética mucho más presidencial, ¿no es cierto? Una estética mucho más de estadista. Uno le ve, por ejemplo, dando un mensaje ya con terno, con las banderas atrás, etcétera, con este sentido de tomar, digamos, las riendas un poco más seguro y ampliando un poco más del discurso también, ¿no? Es decir, ya empieza a tomar temas como el tema de los niños, la educación, la Uh -huh. alimentación, la salud, es decir, ya rompió esta lógica monotemática y empezó a darle más tinte al tema de combate de la inseguridad en otras temáticas, por ejemplo, en el tema de lo social. Y ahí entonces usted coincidirá conmigo que ya se nota entonces la mano de su consultor o consultores políticos, quienes lo están asesorando. Sí, sí, digamos, yo creo que su cuarto de guerra pudo haber entendido, ¿no es cierto?, que había Uh un -huh. estancamiento y dijo, hay que tener un cambio de timón en el tema de la estrategia, porque aquí lo importante es cómo tú interpretas las encuestas, digamos, cómo tú Claro. interpretas los métodos de medición, sea encuesta, sea cualitativo, sea cuantitativo, sea lo que sea, porque lo importante finalmente no es tener los números, lo importante es saber cómo leo esos números, pero sobre todo entender que el Ecuador no es uniforme, no es finalmente, todos pensamos lo mismo, no funciona así, es decir, hay una multiplicidad de visiones, ¿no es cierto?, una complejidad cultural, ¿no?, que hay que tomarlo en cuenta siempre. Claro, son las 7 de la mañana con 13 minutos. Nuestro invitado Pedro Donoso a esta hora, analista de temas políticos, director general de iCare. Hoy hablando acerca del discurso de los candidatos, las propuestas y también cómo se lo analiza desde la parte de la comunicación principalmente. Pedro, permítame aquí, y ya que estábamos hablando sobre la Revolución Ciudadana, sobre un episodio que lo llevó a una suerte de cruce de publicaciones en la red social Twitter, o antes Twitter, ahora X. A propósito de una publicación de La Posta que decía la última gran idea de Andrés Arauz, si me permite, el compañero de fórmula de Luisa González, mi mimado Rafael Correa, decía esta publicación del 6 de agosto de La Posta, dijo que usar dólares para pagos nacionales es ineficiente, por eso propone una ecuadolarización, esto entre comillas, menciona La Posta, que además incluía parte de lo que fue una intervención del candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana al medio Perfil de Argentina. Frente a eso, Pedro Donoso también se pronunció a través de esta misma red social y mencionó si el gran mito que se ha creado alrededor de tu campaña es tu intención digo, de desdolarizar, ¿para qué alimentarlo con explicaciones técnicas que nadie entiende, que a nadie le importa y que son de fácil manipulación? Se preguntaba Pedro Donoso, qué pesadilla ser el asesor de comunicación de Arauz, lo que mereció algunos comentarios del propio Andrés Arauz, una serie de explicaciones, justificaciones, a las que usted también por un rato respondió, Pedro. Expliquemos al público sobre este tema que ha generado mucho ruido en las últimas horas, esta semana en la red social X. Bueno, más allá de la anécdota, digamos, Sí. ¿cierto? A mí me gusta hablar de los fenómenos y eso es lo que un poco intentaba hacer, ¿no? En la metodología que nosotros usamos o cómo nosotros entendemos el concepto de la vocería, las vocerías están finalmente para desmitificar. Es decir, a ver, me ordeno un poco más.
la comunicación genera, o no la comunicación, sino la gestión política o la gestión humana genera mitos, ¿no es cierto? Y genera aforismos, decimos nosotros, ¿no es cierto? Un mito es un imaginario construido, ¿verdad? Que la gente puede repetir, que no necesariamente tiene asidero en la realidad, no necesariamente. O sea, un mito no es una mentira, un mito es un mito finalmente que puede o no puede tener asidero en la realidad, pero cuando ese mito no es desmontado, se puede convertir en una verdad absoluta y eso ya se vuelve un aforismo. ¿Y cuál es la diferencia entre mito y aforismo? Que al mito lo puedes tú desmontar con narrativas, pero el aforismo está tan instalado que tiene que ser desmontado con acciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el tema de la desdolarización, hablemos que me parece que es un tema supremamente interesante. Como ya era un aforismo la relación Revolución Ciudadana-desdolarización, ¿qué es lo que hizo la Revolución Ciudadana con habilidad? En el 2021, ¿no es cierto? Su grupo de asambleístas propone una enmienda constitucional para establecer en la Constitución que la moneda oficial en el Ecuador es el dólar. ¿Qué es esto? Esta es una acción que busca desmontar un aforismo, es decir, lo entendían perfectamente bien, ¿verdad? Sin embargo, ¿no es cierto? Su candidato a la vicepresidencia, 4 meses antes, digamos, y todo lo que quieran decir, ¿verdad? Tiene una entrevista técnica, ¿verdad? Y habla de esta ecuadolarización. La primera reflexión que tengo ahí es que no hay entrevistas técnicas. No existen las entrevistas técnicas. Las entrevistas son entrevistas, finalmente, ¿no es cierto? Uno puede tratar fenómenos, sí. Uno puede hablar de fenómenos muy complejos, pero el problema es que la audiencia, ¿no es cierto?, por su diversidad, no necesariamente lo va a entender. Y mientras más difícil nosotros hablamos, más reducimos el embudo del entendimiento, decimos nosotros, ¿no? Es decir, mientras más difícil hablas, menos personas te entienden. Y si menos personas te entienden, el fenómeno en el siglo XXI es que no es que la gente dice, no entiendo, por lo tanto no opino. La gente tiene una pulsión por opinar, por lo tanto opina incluso sin conocimiento. Esa es la realidad, así funciona. Entonces, la apuesta de una vocería siempre tiene que ser una apuesta desmitificadora. Una apuesta que empiece por el titular, por ejemplo, ¿cierto? Una apuesta que a la larga diga, la Revolución Ciudadana, por ejemplo, en este caso, no busca desdolarizar, nosotros buscamos fortalecer la dolarización, pero el momento en que empiezas a establecer conceptos que pueden tener asidero técnico, como la ecuadolarización, ¿no es cierto?, es de fácil manipulación por tus, digamos, antagonistas. Esa es un poco la reflexión que siempre se debe hacer, ¿no? Entonces, lo que se decía es, pero esa entrevista fue hace 4 meses. Entonces, lo que yo planteo es, no importa la temporalidad, no importa el foro, siempre va a ser mucho más fácil tomar finalmente esas declaraciones para construir un nuevo mito. Entonces, es interesante porque a la larga en este país del qué y no del quién, no importa el qué aquí, todo, solo es importante el quién. La Revolución Ciudadana criticaba mucho esto, ¿no? Y decía, sí, pero ustedes están utilizando una grabación de hace 4 meses, ellos utilizan una entrevista del señor Villavicencio de hace, no sé, 15 años, en donde el señor Villavicencio también quería desdolarizar. Entonces, ahí no hay, digamos, la reflexión, ¿no? Entonces, mi reflexión es mucho más conceptual que anecdótica, digamos. Es decir, esto no es un tema personal para mí. Sí, sí, sí. Bueno, definitivamente yo partía de la anécdota, pero sí, en realidad hay un tema de fondo. Andrés Arauz no ha entendido que indistintamente del momento actual, como hace 4 meses, él es un personaje público, fue candidato a la presidencia de la República, nada más, nada menos, y a veces es extremadamente ligero en sus declaraciones, Pedro. Sí, digamos, no me quiero detener en el personaje, ¿no es cierto? Pero este perfil de actores, ¿no es cierto? Que pueden ser altamente técnicos, que pueden tener muchísimo conocimiento, claro, les cuesta entender la dinámica de la comunicación, ¿no es cierto? La dinámica de esta dinámica líquida finalmente de no importa que tengas la razón, aquí el tema es combatir la percepción. Entonces, claro, eres un personaje importante para la Revolución Ciudadana, fuiste su candidato a la presidencia de la República, el mito de la desdolarización te persigue porque escribiste unos papers finalmente hace varios años hablando del problema de la dolarización, Rafael Correa es un actor que ha criticado la dolarización, por lo tanto es mucho más fácil construir silogismos falsos, ¿no? ¿Qué es el silogismo falso? El silogismo falso, pongo un ejemplo, ¿cierto? A Pedro le gusta la leche, a los gatos les gusta la leche, ergo Pedro es un gato, así funciona el silogismo falso y así funciona la dinámica, entonces podemos quejarnos de que así funciona la dinámica o podemos entender, tener una buena caja de mensajes para que independientemente del foro o la temporalidad, tú puedas, pensar que el ejercicio de la vocería tiene que ser un único ejercicio como objetivo, que es la desmitificación, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante la respuesta del candidato, la que me hace, ¿no? Él me dice, le estoy educando.
Y ese es el principal problema de los voceros, y es muy interesante esto, porque el vocero no tiene como objetivo educar, porque una entrevista no tiene ni el espacio, ¿no es cierto?, ni la lógica, ni la dinámica de la educación. No es una Sino clase posicionar magistral. un mensaje. Exactamente, sino posicionar un mensaje. Y muchas veces ese posicionamiento de un mensaje es desmitificar esos previos mensajes. Claro, definitivamente por ahí. Me parece interesantísimo lo que usted menciona, Pedro, y uno aprende también, por supuesto, de estas conversaciones. Pedro, quitémosle el nombre de Andrés Arauz. Un error de esta naturaleza o, digamos, una mala vocería, el no posicionar un mensaje, puede hacer que se desbarate, que se venga abajo toda una planificación desde un consultor político y más aún faltando apenas 10, 11 días para la fecha de la elección. Digamos sí, pero no creo que es todo, es decir, es un cúmulo de cosas, ¿cierto? Ok. Y cuando esto sucede, porque finalmente hay más margen de maniobra de que suceda que no suceda, porque las crisis suceden, no solo, lo importante no es solo que no suceda, sino cómo administras tú este proceso, ¿no? Es decir, la lógica finalmente es, ya me sacaron de contexto, ¿no es cierto?, de acuerdo a veces del argumento de cualquier vocero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago frente a eso? Y ahí es cuando uno tiene que administrar esa crisis, ¿no? Es decir, tiene que decir qué hago con lo que acabo de provocar o con lo que se provocó, y las acciones finalmente son lo más importante, ¿no es cierto? Los que trabajamos en crisis, que a la larga ese es, digamos, nuestro core business, ¿verdad? Siempre sostenemos, por ejemplo, que las primeras 24 horas de una crisis son absolutamente imprescindibles para poder enrumbar una estrategia, ¿cierto? Determinantes. Determinantes, exacto, para enrumbar la estrategia y sobre todo para anticiparte a lo que puede suceder, ¿no? Y los cuartos de guerra están llenos finalmente de hechos críticos y quizás lo que yo he podido ver, porque mi experticia no es la asesoría política electoral, lo que yo he podido ver finalmente es que el gran error que cometen los cuartos de guerra de los candidatos es que ellos mismos quieren administrar la crisis. Y ese es un problema, porque ellos están, digamos, escogidos para llevar a cabo una campaña y cuando se tienen que desviar para administrar una crisis, no tienen los elementos, pero sobre todo no tienen el desprendimiento estratégico de mirar los toros de lejos y de proponer, digamos, estrategias, ¿no? Por lo tanto, para un cuarto de guerra es fundamental tener un administrador de crisis por fuera de la dinámica electoral. Pedro, permítame pasar a otro tema. ¿En qué medida el tratar estos temas, estos dimes y diretes, por llamarlo de alguna forma, desvía la atención del electorado sobre los verdaderos temas que deberían ser debatidos cuando faltan pocos días para la elección? Digamos, yo creo que la gente no se desvía de los temas, ¿no? La Ok. gente vive los temas, es decir, la gente sigue finalmente preocupada por los 3, 4, 5 cosas que le preocupan. Puede entretenerse con esto puede generar conversación, pero a la larga la mente de la gente siempre regresa finalmente a su necesidad, ¿no? Y eso es fundamental. Es decir, estos escándalos pueden hacernos divertir un ratito, pero la gente vuelve finalmente a sus preocupaciones. Sin embargo, si estos escándalos, si son transversales, y activan finalmente el miedo, ¿no es cierto? Que es una herramienta muy poderosa y que además tiene una característica fundamental. El miedo no es racional. No hay racionalidad en el miedo. Es súper interesante porque además estos perfiles técnicos apelan a la racionalidad cuando uno tiene que enfrentar el miedo, y el miedo no es racional, ¿no? Hagamos un repaso de nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Hay gente que es, digamos, que tiene fobias, no sé, a las arañas, por ejemplo, ¿no? La aracnofobia. Y cuando a la larga sabes que eres mucho más fuerte que una araña, es decir, no necesariamente, digamos, Claro. esa araña puede dañarte, pero la fobia no tiene una explicación, digamos, lógica. Por lo tanto, apelar a la racionalidad para enfrentar finalmente un miedo o un mito es el mayor error que pueden cometer, ¿no? Esta lógica de decir, de explicar técnicamente lo que intentaste explicar técnicamente antes, ¿no es cierto?, no tiene asidero. Es decir, ahí, digamos, tiene que haber una acción supremamente clara, ¿verdad?, para desmontar el tema de la dolarización, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, si este es un aforismo de tu propia campaña, no basta con que hagas una rueda de prensa y digas, yo no quiero desdolarizar. Necesitas acciones, necesitas empujar esa enmienda constitucional que propuso tu propia bancada, por ejemplo. Tienes que ir a una notaría y, qué sé yo, hacer una declaración notarizada de que no vas a desdolarizar. El electorado tiene que ver acción, no tiene que ver finalmente más narrativa, ¿no? Y ahí creo que está la clave. Claro, bueno, solamente intento traducir lo que usted nos acaba de mencionar, Pedro, porque sin yo contar con evidencia científica, me atrevería a decir que si me subo a un bus, si me voy a la tienda, si salgo al parque, etcétera, etcétera, y pregunto al ciudadano,
tanto miedo le produce la inseguridad en las calles hoy en día como la posibilidad de que desdolaricen la economía, en definitiva. Seguramente, digamos, la dolarización en todos los cuantitativos es una de las instituciones que más confianza genera, ¿verdad? Al cual estamos acostumbrados, ese es otro factor importantísimo, ¿cierto? A la dinámica social le cuestan los cambios, ¿no? Y mucho más cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Y por eso nosotros cuando recibimos cuantitativos, el primer medidor que nosotros vemos no son las intenciones de voto, ni siquiera, es el humor social, es el estado de ánimo. ¿Qué tan pesimista está la sociedad? ¿Por qué? Porque cuando una sociedad está pesimista es mucho más permeable a que le siembren miedos, ¿no? Sea cual sea el miedo, finalmente, ¿no? Porque además el miedo es una herramienta en elecciones de lado y lado, ¿no? Es decir, los unos dicen, ellos van a desdolarizar, los otros dicen, ya viene el nuevo feriado bancario. Se ha manejado finalmente siempre en la dinámica del miedo, ¿no? Pero cuando una sociedad es altamente pesimista, como la que estamos viendo, el último estudio de perfiles de opinión de mediados de julio habla de 9 de cada 10 ecuatorianos pesimistas del presente, es mucho más fácil inocular miedos. Por eso es totalmente necesario que midas del estado de ánimo y que tengas, digamos, una reacción en acciones más allá de una narrativa y un discurso. Qué interesante, Pedro. Pedro, ¿en qué medida, y pasemos a otro tema, le han emocionado, le han generado emoción las campañas de los candidatos? Bueno, a mí siempre me genera emoción porque es de lo que vivo, Claro. pero no creo que a la ciudadanía le haya generado emoción, pero está ligado con lo que le planteo, ¿no es cierto? Con esta incapacidad de generar emociones cuando no sabes quién eres, finalmente, ¿no? Mario Riorda, que es este teórico argentino fabuloso, que además acaba de publicar en YouTube un documental que se llama Paren esto, que todo el mundo lo debería ver, que es supremamente interesante. Él dice, ¿no es cierto?, los procesos eleccionarios en América Latina, en la región, son referentes emocionales, ¿no? Hay mucho de emocionalidad. Sí, si bien, digamos, hay mucha emocionalidad, no es todo la emoción, pero sí es importante, digamos, que te muevan. Y la falta de identidad de los candidatos, de las campañas, quizás habría provocado finalmente esta apatía, e incluso lo podemos extrapolar y decir, si hay tantos indecisos, o incluso el voto nulo y blanco, que es altísimo a esta hora de la campaña, sí está develando finalmente una incapacidad de movilizar y de emocionar, ¿no? Y cuando no emocionas es difícil tener ese movimiento, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la campaña de ambientalistas extractivistas, en el tema de Yasuní, por ejemplo, que es supremamente interesante. Los yasunidos han entendido que hay que apelar a la emoción, pero digamos, los extractivistas aún se quedan finalmente en la lógica técnica, ¿no? Y te presentan voceros muy respetables, evidentemente, pero voceros, digamos, anquilosados en lo antiguo, muy técnicos, hablando de este lenguaje técnico. Ahí la guerra, digamos, en la campaña es desigual, diría yo, ¿no es cierto? Mientras los ambientalistas mueven la emoción, los otros lanzan cifras, hablan de presupuesto general del Estado, cosas difíciles de entender, ¿no? Y ahí vamos a palpar, o ahí podríamos palpar la diferencia. Pedro, tenemos todavía un par de minutos por delante porque usted tiene otro compromiso. Esta campaña sobre el tema ambiental a nivel nacional y localmente, en el caso de Quito, de alguna manera se ha visto desdibujada, considera usted, por el proceso electoral. Digamos, puede ser, ¿no? No he visto también tan activo el tema, quizás ahora lo vamos a ver con pautaje, ¿verdad? Va a ser una campaña que no tenga debate, que eso también es un tema que debería analizarse. Yo creo que sería muy rico tener el debate presidencial, pero también tener un debate con las mismas características del presidencial en el tema de la consulta popular, es supremamente interesante, ¿no? Pero sí, yo creo que, digamos, esta dinámica de los chismes, de los memes, de los videos, etcétera, se come finalmente al debate de la consulta popular. Hay que ver finalmente, hay que ver cómo se lo manejan los próximos días. Pedro, y un par de preguntas ya para cerrar. A ver, creo que relacionadas con el mismo tema. Estamos a pocos días del debate presidencial que prácticamente marcará la semana decisiva previo al proceso electoral del 20 de agosto. ¿Cuáles serán, desde su punto de vista, los elementos clave a considerar para lo que resta de campaña y lo que deberíamos esperar de este próximo debate? A ver, digamos, el debate en sí mismo, siempre hay esta pregunta, ¿no? ¿Marca o no marca, digamos, un voto? Hay muy poca evidencia científica al respecto, sería un tema muy interesante de investigar. Pero lo que sí podemos nosotros plantear como hipótesis es que el debate en sí mismo no mueve nada, lo que sí mueve es el postdebate. Y el postdebate en clave de
cómo se consume la comunicación y la información en el siglo XXI, digamos, ¿cierto? Es decir, no, la gente no va a ver el debate seguramente, la gente no va a analizar las propuestas de campaña del debate, la gente se va a alimentar de memes, de extractos, es decir, de un montón finalmente de cosas más, ¿no? Yo creo que ahí finalmente va a estar la clave. No sé si pueda marcar finalmente un antes o un después del debate como planteo, pero sí, digamos, yo creo que puede haber hechos detonantes más importantes que el debate que te planteen finalmente eso, ¿no? Como el mismo postdebate, como estas mismas ideas, quizás y quién sabe otros hechos que pueden ser como unos puntos de inflexión para hacer que los indecisos puedan definirse, ¿no? Que son bastante altos. ¿Podría ese debate cambiar, digamos, en términos generales, ya casi terminamos? Esta es la última. ¿La decisión que ya han tomado muchos electores o ya no ve que eso suceda, Pedro? Yo creo que eso puede suceder, pero no creo que sea el debate la herramienta. Puede ser el postdebate, puede ser otros hechos, digamos, determinantes, pero en sí mismo el debate no creo que es una herramienta que sirva para eso. Pedro, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido esta mañana. Muy No, interesante. por favor. Encantadísimo, Néstor. Gracias por la invitación. Gracias, Buen Pedro. día. Un buen Chao, miércoles chao. para Pedro Donoso. Que le vaya bien a nuestro invitado.